Maravillosas incorporaciones. El club de lectura crece. Gracias, Patreons. Mientras todo el mundo se lee a toda velocidad, a toda pastilla, el último libro de Brandon Sanderson, Viento y Verdad, perteneciente a la gran saga del Archivo de las Tormentas, a mí se me ha ocurrido hacer algo totalmente contracorriente. Y es que veréis, este libro me lo leí el día que lo tradujeron al español, hace ya más o menos casi más de 10 años. Y es entonces cuando me gustaría analizar de nuevo esos puntos fuertes y puntos débiles de la obra. Quiero traérosla tanto a los que os estáis iniciando en esta obra o lo tenéis pensado, como los que ya lleváis casi hasta el último libro al día. ¿Y por qué? Porque como os he dicho, me gusta analizar las cosas, quiero hacer una review no tanto ya del corazón, sino realmente ubicando los elementos que hacen brillar la obra, los que la ralentizan, los que podrían ser mejor, los que más nos gustan. Y para ello, dispuesto de libreta y boli, no solo lo voy a hacer de este, sino que lo estamos haciendo también de Juego de Tronos, de Patrick Rothfuss del Nombre del Viento, de Joe Abercrombie. Lo haremos de Los Caídos de Malaz, por supuesto. Y en todos ellos descubriremos, descifraremos, desentrañaremos la enjundia, los secretos, los códigos de cada libro, sin hacer spoiler, para eso dejaremos otros vídeos, pero sobre todo para descubrir este maravilloso hobby de la fantasía. Ni te muevas, esto es Fantasy y hoy review del Camino de los Reyes. ¡No! ¿Y por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a meterle no solo mano al Camino de los Reyes, sino a la saga del Archivo de las Tormentas? Y creo que sería interesante un poco lo que ha dicho él, el propio autor, y lo que nos encontramos son unas clarísimas intenciones de crear una saga ultra ambiciosa por parte de Brandon Sanderson. Acompañado por su superpoder de escribir sin parar, nos va a crear, va a dibujar un world building ultra extenso, y yo diría que esto ya casi que no es ni fantasía épica, esto es fantasía epopéyica. Lo digo porque desde el inicio nos vamos a encontrar con muchísimas referencias a eventos del pasado que tienen ahora unas consecuencias, y por tanto abriendo esa escala, generando esa amplitud cronológica, ya nos colocamos como lectores ante algo que es muy grande. Como premisa súper fina, súper simple, os voy a decir que se han dado una serie de eventos que los llaman desolaciones, y en aquellos eventos había unos señores, unos caballeros radiantes, unos heraldos, que parece que luchaban contra algo, que se enfrentaban a algo y repetían una serie de un ciclo, ¿no? Estos caballeros de alguna manera abandonan, se rinden, dejan la espada y sumen al mundo pues en una nueva era, una nueva situación que es muchísimos años después donde nos encontramos. Es decir, ya no tienen ni conocimiento exacto de lo que ocurrió en aquellos tiempos, y a través de distintos personajes nos vamos a ir colocando, los va a ir colocando Brandon Sanderson para iniciar este conflicto que empieza a resonar de fondo. Muy de fondo, si me apuráis, porque esto tiene una serie de realidades cuando empezamos a leer el libro. Por otro lado, las sensaciones que he tenido cuando he abierto ese libro, bueno, le he dado, digamos, al play, como veis no tengo ningún libro físico, no estoy ni en mi casa ni siquiera en España, pero sí que me he reencontrado con la barbaridad de proyecto que nos quiere plantear Sanderson. Es que la cantidad de información que se nos empieza a servir, la gestión cuentagotas y que hay que empezar como dejar ahí en los cajones de la mente para traerlos en el momento que el autor los quiera volver a recuperar. Y es que hay que ser muy valiente, ese sería el primer consejo que daría. Hay que ser muy valiente para iniciarse en el Archivo de las Tormentas, porque está hecho para ser leído en saga. Es decir, si teníamos Mistborn, que se podría quedar medio autoconclusivo cada libro, aquí no. Aquí os tenéis que preparar para cargaros 1000 páginas de mínimo en cada libro,
Y eso es una tarea que hay que plantearse porque si no, os vais a quedar muy a medio camino. Por una parte, os quiero decir que yo tengo una especie de superpoder especial y es que me olvido de las cosas. De hecho, estoy haciendo este canal y estos vídeos por esto mismo, porque lo que me leí hace mucho tiempo se me olvida toda la enjundia que tiene y me he vuelto a sorprender con un montón de información. De verdad que el final del libro ha sido una auténtica ametralladora de factos. El inicio también empieza muy bien y en la mitad del libro he estado remando, ¿vale? Ya os diré por qué, hay una serie de puntos débiles a lo largo de la mitad del libro, pero ha sido coger a brazos abiertos la fantasía épica con lo que puede ser una de las más potentes de pues, estos 20 o 30 años, si no aparece nada más. Y ahora sí, vamos a ver, ¿qué nos encontramos en el primer cuarto del libro que hay que resaltar, tanto por estilo, principalmente, como por exposición de hechos? Y es que tenemos una serie de puntos de vista, una vez más, los mejores autores están utilizando distintos puntos de vista. Vamos a tener a Kaladin, vamos a tener a Shallan, vamos a tener a Dalinar principalmente y algún otro que nos va a contar algunas cosillas, pero este trío va a ser el que nos abra las puertas del progreso narrativo, en los que nos van a hacer avanzar la historia. Y digo avanzar la historia porque esto a Brandon Sanderson le va a costar. Las mayores críticas que he leído, o acusaciones o anotaciones, es que es un prólogo eterno, ¿no? Y puede ser. Nos vamos a encontrar con que Brandon Sanderson quiere posicionar, por supuesto, sus personajes en un momento determinado, con unos poderes determinados, en un lugar determinado. Y eso le lleva bastante tiempo. Claro, con un world building tan extenso y que él quiere contar y que además no te lo cuenta directamente, sino como ya hemos dicho, gestiona la información, pues va a requerir de muchas palabras del Señor. Pero claro, esto hay muchas maneras de hacerlo. Kaladin, por ejemplo, va a estar en una constante subida y bajada de su propio viaje del héroe, nos va a tener siempre un poco amargados, depresivos, porque no salen las cosas como él quiere, porque no puede proteger a los que quiere, con muchísimo flashback, la verdad, con muchísima repetición de key conflicts o elementos clave que tiene que vivir. Y sí que es verdad que hay momentos que eso te puede hacer un poco sentirte fatigado, más fatigado que incluso que el propio Kaladin. Y eso ralentiza muchos momentos. Y además, cuando lo acompañas del segundo punto de vista, que es Shallan, que se le intenta, no, sino que está caracterizada por ser una persona inteligente, con lógica, con una capacidad de discernir, de debatir enorme, nos vamos a ver pues enfarragados en muchos momentos por una historia que le falta el conflicto y que ella va a intentar chocarse con los muros de la narrativa, pero nunca llegamos hasta que hay un giro, un cambio, un golpe fuerte en su historia y se hace un poco tedioso muchísimos diálogos que casi que parece simulacionista, es casi como si estuviésemos allí, pero no en el buen sentido, sino en el que hay que estar escuchando toda la conversación para intentar capturar algunas de esas pequeñas gemas, pequeñas joyas, pero si os lo tomáis de una manera como cazadores Pokémon, casi por decirlo de alguna manera, vais a encontrar que ahí hay mucha información escondida, pero hay que pasar por ello. Toda esta estructura nos deja con una obra que se cocina a fuego lento, que no tiene por qué estar mal, ni tiene por qué ser un acierto total, sino que el autor nos quiere proponer muchísima información, lo hace con calma y algunos de sus personajes avanzan muy poco. Quiere que lo entiendas bien y eso a veces puede ser un poco contraproducente para que la historia te pegue esos golpes que después te va a dar. Después, al final, parece que te los va a soltar todos. Pero hay que llegar hasta allí porque realmente creo que lo merece. Por otro lado, ¿cómo no cocinarlo tan lento cuando hemos dicho que ya no es ni fantasía épica, que es casi epopéyica, con continentes, con un montón de razas, con distintas magias, con distintos reinos, por supuesto, con distintos conflictos,
con los puntos de vista que nos quiere ofrecer. En fin, desde luego que la cantidad, que la tarea titánica que se plantea Brandon Sanderson, pues necesitará siempre, lo haga de una manera o de otra, de muchísima cantidad de páginas para llevar a cabo esta tremenda locura que se le ocurrió. Y ahora ya, después de haber calentado un poquito, de haberos dicho mis primeras sensaciones, qué se va a encontrar uno en las primeras de cambio del Camino de los Reyes, vamos a pasar a lo que estáis esperando, los puntos fuertes y puntos débiles que he anotado con papel y boli, que he analizado, que desde luego que van a merecer la pena echarles un vistazo, porque así te ayuda a comprender mejor la obra, te ayuda también a entregarte a ella, a saber lo que tienes entre manos, no tener expectativas de ningún tipo en cuanto a decir, ostras, pues este libro va de esto, este libro va de lo otro. No, nada de eso. Con estos puntos vamos a descifrar los puntazos fuertes y los puntos débiles de la obra de Sanderson. Me cago en 10. Y hoy vamos a hacer una cosa algo distinta. Vamos a empezar por los puntos débiles, con esa polémica que siempre lleva Brandon Sanderson y sus fans detrás. Y permitidme que os diga que he sido lo más justo posible, pero siempre me gusta traerlo, siempre me gusta analizar a los grandes escritores siendo un poquito más exigente, porque están ahí, están en la palestra, están vendiendo millones de copias, y creo que nos ayuda a todos una crítica constructiva o análisis, porque a lo mejor muchos de estos puntos para vosotros son positivos. Y así es un bonito debate, una bonita análisis y exposición de hechos. Vamos a por ellos. El primero, los voy a colocar por aquí. El primero que tengo por aquí, efectivamente, es este de aquí. Lo veis por aquí. Haremos aquí un síndrome de la primera parte. Vale, vamos a ver qué significa esto. Bueno, esto no le pasa solo a Brandon Sanderson, le pasa a muchísimas sagas. Y es que el primer libro, para algunos es un ritmo muy lento, para otros como Sanderson es llevar los personajes hasta el punto que les empiezan a pasar cosas de verdad y no tan solo su pasado. Y ocurre con este libro. Ya os he dicho que le acusan de ser el prólogo más largo del mundo. Y sí que hay razón en ello. Ya os digo que hay falta de conflicto en algunos momentos. Algunos personajes llevan la trama o el progreso hacia sus puntos de conflicto de manera muy lenta, que solo van a ser refrescados por otros puntos que tengo aquí en los positivos. Y todo esto nos genera una sensación constante de que va a empezar algo. Parece que va a empezar, hay que inicia y no termina, sobre todo, por ejemplo, con Kaladin. Y además, todo esto apoyado por el segundo punto, ¿vale? Que son las capas de exposición, lo pongo por aquí, junto al síndrome de la primera parte. Y si es que en algunos autores es porque el ritmo narrativo es lento, lo que ocurre con Brandon Sanderson es la brutal cantidad de información, a veces hasta, como he dicho, simulacionista, ¿no? Que te cuenta un montón de cosas que a lo mejor no son necesarias, que pueden hacer las delicias de muchos lectores, pero que para otros puede ser unas arenas movedizas de capas, que si world building, que si los Spren, que si los caballeros, que si este reino, que si otro de allí, que si otro de allá, y que realmente van a tener una repercusión, lo que a veces es que es mínima con respecto a nuestro principal argumento, y hay que pasar por ellas, y esto pues hace que se convierta pues en un prólogo enorme en muchos momentos en los que necesitas que se abran ciertas ventanas, tomarte una serie de vasos de agua, pero los explicaremos después. ¿Y a dónde vamos con el segundo, que para mí es diálogos? También están unidos. Aquí está, diálogos. Y ya os lo he dicho, con Salan principalmente me quedo un poco enredado con su intención de mostrarme su lógica, su intelecto. Con Jasnah me gusta un poquito más, pero el personaje de Shallan
se me queda enredada su historia y estoy deseando que me llegue otro de los personajes y a veces me llega Kaladin con sus problemas que me vuelve a repetir con el flashback y eso me tira un poquito para atrás en algunos momentos y quizá es uno de los puntos más a resaltar, que viene a enfatizar el último y para mí casi que es estilo en sí de Brandon Sanderson. He puesto aquí concretamente empatía de personajes y casi que lo puedo hacer extensivo a su estilo. Y entonces mucha gente, una vez más, este punto puede que no sea tan negativo para muchos de vosotros, pero mis historias para mí, las que me emocionan, las que me mueven, las que me hacen consumir un libro tras otro, una página tras otra, son historias de personajes. Y si no encuentro esa empatía hacia los personajes, obviamente se me cae un gran porcentaje de intención. Y es que Brandon Sanderson ha dicho muchas veces ya en sus vídeos de tutorías y de entrevistas que él no se quiere meter en, como quien dice, en la vida de los personajes. Es curioso, es el escritor, pero como que no quiere llegar más allí. Él está allí para recoger los hechos, para describir los hechos y presentártelos. Y que seas tú, el propio lector, el que llega a conclusiones. De manera explicada así me parece muy bien, pero la problemática o la realidad que nos vamos a encontrar los que somos lectores más de personajes es que ya, pero es que le tienes que poner algún tipo de emoción, algunos tipos de... Es un conjunto, no es que sean los rasgos, no es que sean las habilidades, no es que sea el problema que vienen arrastrando, es un poco todo y un poco cómo nos lo presentan, por supuesto también acompañado por lo que decíamos de diálogos. Pero hay como un distanciamiento de lo que está sucediendo por parte de Sanderson y se achaca a algunos personajes, no todos, pero para mí sería uno de los puntos clave a la hora de remarcar si Sanderson es de mis escritores favoritos o no. Y esto para mí es muy importante. Sus historias van de world building, de un argumento muy denso, muy complejo, muy extenso, muy largo, de geopolíticas tremendas, de geopolíticas a niveles de místicos, pero cuando no están acompañados por personajes que nos muevan el corazón, hay para mí, desde mi manera de leer, una carencia. Y eso nos deja ya con fuera de aquí los puntos negativos, nos llevamos a los puntos positivos. Y antes de que empecemos con los puntos positivos, deciros que pegarle un pedazo de me gusta al vídeo, no solo porque estéis de acuerdo con los puntos, sino si estáis en desacuerdo, darle también y dejar un comentario para que yo pueda volver a analizar. Acordaos solo El Camino de los Reyes, que me estoy leyendo después de 10 años. Y ahora sí, vamos con los 4 puntos positivos que pueden o no contrarrestar a los puntos débiles de esta obra. Y es que el primero va totalmente en esa dirección. Si es el prólogo más largo del mundo, podría ser el mejor prólogo del mundo, señoras y señores, aquí lo dejo, es el primer punto. Y es que el ser humano es todo contradicción, por eso digo lo de los me gustas, ¿no? Porque a veces nos gusta una cosa, pero a la vez la odiamos, pero continuamos leyendo, nos sentimos atrapados, pero detectamos fallos o detectamos cosas que no están para nosotros. Y es que sí, El Camino de los Reyes puede ser el prólogo más largo del mundo, pero vaya prólogo, tremendo prólogo que se marca el señor Sanderson. Hace todos los esfuerzos trabajados ya desde luego con Mistborn que mejoran muchísimo. Aquí nos vuelve a meter una cantidad de información que avasalla lo que había en Mistborn y lo hace bien. Nos gusta muchísimo lo que hay. Nos gusta muchísimo a los que nos gusta la geografía y los reinos y los conflictos geopolíticos. Nos encanta, lo tenemos. Nos encanta cuando nos ofreces un mundo de culturas, un mundo que está relacionado también con los Spren, ese mundo mágico de los Spren que es
eso es pura fantasía, nunca mejor dicho. Es uno de esos detallitos, es como entrar en pequeños jardines, en pequeños lugares secretos de lo más bonito de Brandon Sanderson es conocer a los Sprain, conocer qué está pasando con ellos, por qué están en este mundo y desde luego que el prólogo solo por conocerles, solo por explorarles, ya merece la pena. Y no solo eso, porque el world building hay muchísimo más. ¿Cómo no voy a mencionar las tormentas? Si es uno de los ejes, si no el eje principal de toda esta obra, de toda esta saga. Es algo que muy poquita gente mete, ¿no? Que el entorno, que los biomas, que la biología, que todo eso forme parte de la obra. Me acuerdo mucho siempre de Dune cuando los autores quieren meter que el entorno sea otro personaje más. Y aquí Sanderson, desde luego, que hace sus esfuerzos, lo puede conseguir de mejor manera o no, pero los hace y eso se agradece muchísimo. Sí que es verdad que me he quedado un poco atorado en las llanuras quebradas, que hay muchísimo tiempo allí y a lo mejor a mí no me emociona tanto, pero desde luego que después tenemos con los interludios, con los personajes que están en otros lugares, muchas visiones de ese world building tremendo que hay que meterlo en este prólogo tan grande, así que para mí uno de los aciertos, porque sí, podría ser uno de los mejores prólogos del mundo. Ahí queda eso, ahí queda eso. Y ahora aquí viene para mí uno de los puntos fuertes, que me ha mantenido, que me ha tenido atado a todo el libro, que me ha hecho respirar, que me ha hecho coger inercia. Y lo han conseguido no los personajes principales, lo han conseguido los personajes secundarios. Sí. Y es que desde el inicio, Seth, hijo vallano, sin verdad, me tenía enamoradísimo. Cada vez que este personaje entra en escena, el libro cambia. El libro coge una velocidad, una dinámica, unos matices con lo que le empieza a pasar a este personaje, que es otro. Es que a veces uno piensa cómo podría ser si Seth fuese el personaje principal. ¿Podría mantener este ritmo Brandon Sanderson con él? ¿O es que se guarda esa baraja de ases para él? No lo sé. Pero lo que sí que consigue es que continúe para saber qué le pasa a este esclavo, por qué se le llama el asesino blanco, cómo todo lo que tiene a su alrededor me encanta, quiero saber más de él, pero me cuentas poco. Y quizá esa es la técnica, ¿no? La gestión de la información para descubrir, para abrir muy poquito, muy poquito, y me tiene loquísimo Seth, que me ha emocionado, que me ha causado empatía por la carga que tiene encima, por su razón de ser, y ha sido maravilloso todos los momentos, cada palabrita de sus capítulos ha sido una delicia, y no solo la de él, porque voy a hablar de dos más. Voy a hablar de Sagath, según muchos ya lo sabríais, pero Sagath nos va a dar un empujón en ese mundo mágico, nos va a dar un empujón en esas áreas de mitología, de epopeya, de la profundidad, de lo extenso que se viene, de lo poderoso, de los poderes que hay por detrás. Y Sagath, por su mordacidad, por sus comentarios, por su manera de relacionarse con los otros, me ha gustado mucho. Ya sé que algunos tendréis un montón de información que contarme de él, pero recordar que estamos solo en este trocito del Camino de los Reyes. Tercer personaje secundario también, pues Syl, la Spren de Kaladin, que es pura ternura, ¿no? Que es la pequeña campanilla de Peter Pan, si lo habéis analizado un poco, que hace esas funciones, que hace de esa conciencia, que hace de ese mostrar, de recordar, entre comillas, por qué hay que hacer el bien, por qué estamos aquí, por el honor, por los demás, por ayudar. Y lo hace con una sutileza, con una ternura, con una magia que cada vez que aparece ella pongo más atención en el libro. No sé si os ha pasado. Y es así.
Y es así, y lo consigue con los personajes secundarios. Incluso podría mencionar aquí antagonistas como Sadeas, que me ha gustado bastante como antagonista, desde luego. Y me han llevado para adelante ellos, y no los personajes principales. Y bueno, pues eso es un detalle a mencionar, y me gustaría que si os ha pasado lo mismo me lo digáis. Y nos vamos directamente con el tercer punto, que sí que es un personaje principal, es Dalinar, porque los demás se me han quedado un poquito bajos. ¿Y por qué Dalinar? Si es un señor de 50 años, un señor mayor, un señor que está en unas horas bajas, que ya no quiere pelear, pero que es un portador, que tiene un portador de hoja esquirlada, un portador de la armadura, que es el espina negra, me cago en la leche. Y es que Dalinar sí que me transmite cierta empatía, sí que me transmite, y no porque me vea identificado, porque a veces confundimos la empatía con sentirnos identificados. No. Para mí, empatía con respecto a un libro, con respecto a unos personajes, con respecto a una manera de escribir, es que estoy dentro de la historia, que por momentos se me olvida que estoy en mi cama, que por momentos me estoy poniendo la armadura con él, que en muchas ocasiones me da pena de cuando él mata y él siente dolor. Eso para mí es empatía, por supuesto, porque mi vida no tiene nada que ver con la de él, pero el escritor, de la manera que me lo sirve, me traslada allí. Ahí es donde yo hablo de empatía. Y Dalinar lo consigue de una manera excelente, y cuando avanza muchísimo más. Además, carga una serie de pesos, de elementos clave de la obra que me gustan muchísimo. También cuando se encuentra con la mujer, con la mujer, la viuda del rey. Me encanta, por fin hay un trocito de relación amorosa que no está empastada. Me ha gustado y pensé que nunca se lo iba a decir a Brandon Sanderson, y me ha gustado cómo lo llevas con Dalinar. Y Dalinar, por supuesto, está totalmente vinculado al último punto, y por el que he ido conectado en este prólogo gigante a través de esos personajes secundarios, a través de esa capacidad de emocionar de Dalinar, he llegado al último cuarto del libro. Y es que sí, el final del libro no decepciona, no. El final del libro te pone a saltar en la cama, te pone a gritar, se te caen las lágrimas, porque me he emocionado de nuevo con el que no era empático Brandon Sanderson. Lo ha conseguido al final, lo ha conseguido en una serie de capítulos que no quiero haceros spoiler, pero Seal me ha emocionado con Kaladin, Dalinar me ha emocionado con los hombres del Puente 4, y es que ha soltado una serie de no solo de momentos emotivos, sino de factos, de resolución, de puntos que me llevas arrastrando todo este libro, que es que ha sido, como he dicho al inicio, una auténtica ametralladora de resoluciones, quizá demasiadas, pero claro, te deja con un tremendísimo buen sabor de boca y ya quieres abrir el siguiente. Los finales del libro de Sanderson siempre son buenos, o eso es lo que por ahora el feedback que tengo con él, y este es brutal. Este creo que se la ha marcado, señor Sanderson, desde luego. Y aquí, con estos cuatro puntazos muy, muy fuertes en todo el estilo, en todo lo que nos propone Brandon Sanderson, os voy a decir mi veredicto final. A tomar por saco ya. La obra de Brandon Sanderson, El Camino de los Reyes en concreto, que es lo que estamos analizando hoy, es como una botella de champán. No la voy a llamar vino, que envejece muy bien, sino que la obra de Brandon Sanderson es una botella de champán que la ves venir, que la trae el camarero, pero que primero se para en una mesa, se para en otra, y estás deseando que te sirva esa copa, estás deseando abrir la botella, y cuando llega el camarero te trae unos canapés maravillosos que son esos personajes secundarios que te enganchan, que hacen que brote la vida de su world building, que hace que brote la vida de tanta cantidad de información. Y en ese momento, cuando el camarero, con esa botella de champán que es el Camino de los Reyes, llega a tu mesa, en vez de servírtela, te la da a ti.
y tú la agitas con toda la fuerza de la narrativa, descorchas el tapón y el último final del libro es un auténtico paraíso. Así que solo puedo decir que ha sido una gozada volver a leer El Camino de los Reyes 10 años después. Puede que este sea tu libro, si lo que te gusta es empaparte de información. Si te gusta la fantasía épica, creo que esto es un deber, es un tienes que. Y si no es así, y si Brandon Sanderson no es tu tipo, o estás buscando otra cosa, puede que este vídeo que ponga por aquí sea más de tu gusto. Yo por lo pronto voy a empezar el siguiente. Muchas gracias y nos vemos.